¿Cómo están? Muy buenas tardes. Somos el grupo del proyecto de dibujos. Bienvenida, ingeniera Valeria. Estamos aquí pues, para presentarles el proyecto que tenemos sobre el relevamiento del edificio 13G en FICT. Y tenemos unas preguntas, unas ciertas inquietudes de hacerle y queremos que en base a su experiencia nos comente un poquito sobre lo que qué es para usted el relevamiento de un edificio. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Franco, como ya sabrían desde antes. Bueno, para mí el relevamiento de una edificación es recopilar más que todo la información sobre la constructura existente, más que todo, porque usualmente, bueno, claro, es una de las preguntas que ustedes vinieron después, ya, pero en este caso de una estructura existente o bien puede ser un terreno existente. Como segundo punto, tenemos ¿con qué fin uno releva una edificación? Bueno, para mí, la principal manera, o sea, el principal fin que uno releva es para actualizar planos, porque es más que todo para la parte de rehabilitación de estructuras o simplemente para saber las dimensiones o en este caso las cotas que tiene algún terreno. Entonces, simplemente es para documentar el estado real de la estructura o terreno. Ok. ¿Qué tipos de relevamientos existen actualmente? Bueno, según entiendo, existe el arquitectónico, que bueno, ya sabe que es solamente las partes externas de un edificio. Bueno, también puede ser el estructural, donde ya vemos las vigas, las columnas, y el topográfico, que también entra la parte vial, donde ya sabemos lo que, como dije antes, lo que son cotas y todo eso. ¿Cuáles son las estrategias y elementos que se utilizan en un relevamiento? Principalmente la cinta métrica. Ya sabe, bueno, en este caso la estación total, o también hay estos medidores de láser que miden las distancias. O sea, creo que esas son las partes más, los elementos más comunes. Bueno, claro, el celular, obviamente, para documentar lo que son las fotografías. Y bueno, en este caso creo que serían lo más principal sería eso, las cintas métricas, estaciones, bueno, no sé si ahorita se le dicen teodolitos, las mediciones láser y las cintas, bueno, ya dije, cintas métricas. Cuando mi compañero va a hacer las preguntas adicionales. Claro. Buenas tardes. Yo tenía una consulta en cuanto a los cortes. ¿Qué tipos de cortes existen en un relevamiento y cuáles son más utilizados según su experiencia? O sea, tengo entendido que los dos cortes principales son tanto horizontales y verticales. Horizontales, simplemente como dice las plantas, y los verticales son los cortes y elevaciones. O sea, eso tenía entendido que son para analizar las alturas o bueno, bien sean las distancias en manera horizontal, como dije, lo que son las plantas, ¿no? Los cortes horizontales. Ah, ok. También otra pregunta sería que cuáles son los errores más comunes al momento de realizar un relevamiento. Para mí el error más común es la parte de omitir detalles, porque creo que no siempre hay cosas que están a simple vista. Entonces, si no tenemos error, a veces quizás no considerados, o sea, en este caso, por ejemplo, yo no puedo ver que hay una columna existente. Entonces estoy omitiendo un detalle. O principalmente también no verificar las medidas, porque a veces podemos medir un punto mal y no lo verificamos y ya con todo eso ustedes saben, no sé si, bueno, la parte de topografía, arrastramos una medida mal, ya se dañó todo. Por ejemplo, empezamos a arrastrar un ángulo mal y ya desfasamos a veces el todo. Entonces, para mí el principal es o emitir algún elemento o no registrar bien las medidas o ángulos, etcétera. Ya. Y en cuanto a su experiencia, ¿qué ha sido lo más complejo al realizar un relevamiento? Bueno, en base a mi experiencia, bueno, para mí lo más difícil fue cuando tuvimos que hacer la parte del relevamiento de, así mismo ustedes están haciendo el edificio, creo que me dijeron 13G, ¿no? Sí. Bueno, me Sí, tocó hacer de entonces, la FIEC en este tema para la tesis de grado y lo más complicado para mí fue la parte de ir a las zonas inaccesibles, porque a veces no todo está a simple vista, a veces puede ser un terreno que no sea a simple vista como un edificio, no tienen que analizar otras cosas porque en mi caso no era el relevamiento del edificio, sino la parte de las cotas, entonces teníamos que analizar la parte, ¿cómo se dice? Bueno, para adelantarles, mi tema era del tratamiento eh,
por supuesto. Ustedes saben, si van a medir hay un árbol, ya les tapa toda la vista, entonces ahí ya se complica y tiene que ir alguien a alzar la rama, etcétera. Entonces, para mí, eso es lo más complejo de realizar un relevamiento, la parte de las zonas ocultas o de difícil acceso. Ya, y otra pregunta era que en cuanto al tipo de escala, ¿cuáles son los más usuales en usar? Bueno, en parte arquitectónica creo que la mayoría se va con unos 50, unos 25, pero si ya vamos a medidas más externas, ya digamos como yo le digo, más topográfico-viales, hay de unos 100 o incluso hasta unos 1000, entonces ya son escalas mucho más grandes, pero arquitectónico unos 50, unos 25 es lo que según más se trabaja. Bueno, y unos 100 también, que es la típica. Ya, muchas gracias. Ya le paso el paso a mi compañero Eric Cruz, que tiene otras preguntas. Hola, mira, buenas tardes. Buenas ¿Qué es lo tardes. más importante que hay que considerar en un relevamiento de acuerdo a tu experiencia? Bueno, en este caso, como se relaciona con la parte anterior, para mí es la precisión de las medidas. Como digo, si no se hace una correcta verificación, como dije antes, una medida o un ángulo que se arrastre mal ya daña todo prácticamente, o es muy complicado de arreglar. Entonces, para mí lo más importante es tanto la precisión en las medidas y tener una documentación completa. Por ejemplo, si van a hacer un plano estructural, saber que en cierta parte hay una columna y por lo cual no pueden dejarla de considerar. Y en cuanto a tu experiencia, ¿qué recomendaciones nos haría para plantear un relevamiento? Bueno, O sea, en base a sí, mis recomendaciones, o sea, de lo que yo he hecho, las partes de relevamiento, o sea, consideraría yo llevar instrumentos, porque si ustedes van, por ejemplo, en Espolla, que tienen una zona donde hay muchos árboles, donde tienen que haber alguna parte donde tienen que tomar una medida, tienen que llevar instrumentos adecuados, o sea, algún instrumento que les permita mover las ramas o cosas así. O, por supuesto, imagínense que tienen que escalar algo, entonces tienen que llevar una escalera o cosas así. Porque solo así podríamos garantizar una medición más precisa. Entonces, en conclusión, llevar los instrumentos adecuados más que todo. ya. Y en cuanto a diferenciar columnas dentro de una edificación que no sean visibles, ¿cómo se podría estimar o qué se puede hacer en este caso? Bueno, o sea, no sé si cierra, pero cuando nosotros, bueno, en mi trabajo, cuando hacíamos la parte de, como ustedes mismos dicen, descubrir columnas o descubrir vigas, también tiene que hacerse la parte de topografía. Lo que se usa, bueno, lo conozco vulgarmente, no sé cómo le dicen, pero se llama pachómetro, que es un detector de metal, que ustedes más o menos por lógica saben dónde están las columnas y las vigas, ¿no? Entonces ustedes acercan y estos instrumentos verifican si hay acero. Entonces, si ya hay acero, ustedes ya se pueden darse cuenta de que hay una columna y una viga. Y obviamente aquí trabajamos con columnas cuadradas. Entonces, basta con tener alguna medición de esta, tener algún indicativo, podemos utilizar instrumentos adicionales, como le dije, el que llamábamos pachómetro, que lo pueden buscar una ayuda como para diferenciar dónde están las vigas y columnas. O sea, si es que no tenemos un plano estructural. Acceso, cómo las podríamos relevar, qué técnicas. Es la pendiente. Bueno, y en la pendiente más que todo creo que es la principal y la accesibilidad que hacer la documentación, ¿no? De la cubierta, por ejemplo, de Claro. una losa, por así. Ya, y el tipo de material. Si es una losa, a lo mejor se puede acceder diferente que si es una cubierta que a lo mejor no sabemos de qué material está hecha y sobre todo si estamos en una parte externa. Entonces, pero claro, depende si ustedes no tienen una instrumentación. Ustedes saben que ahorita estamos en pleno siglo y ahorita hay los drones, ¿no? Mucho más sencillo. Pero hablando así en términos generales. Sabemos que como que yo recuerde, no solo nos daban la estación total y todo eso, la parte de dibujo técnico, o sea, no tendríamos acceso a muchas herramientas como ya los drones que les entonces, para mí simplemente es como un detallado de la parte de tomar las esquinas nomás, o sea, como una manera, porque es lo único, o sea, es algo que ya, como les digo, si acceden a otro tipo de herramientas como drones, que ya pueden, ya de una vista superior sería diferente. Ok, eso creo que es todas las preguntas de mi parte. No sé si mis compañeros tienen alguna otra consulta.
No, creo que eso sería todo. Igual, en todo caso, agradecemos mucho el tiempo de la ingeniera Valeria por habernos recibido en esta pequeña entrevista. Igual, a lo largo del proceso de este proyecto que vamos a tener ciertas inquietudes. Igual, cualquier cosa le voy a estar comentando por correo, ingeniera, a ver si nos puede ayudar, dándonos unos pequeños tips o alguna cosa para poder mejorar el proyecto, que ya estamos en camino a eso. Ya, muchas